muchachos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un video más de nuestro canal Aprende a Conducir. Hoy, mis amigos, vamos a ver la clase sobre los controles del automóvil. Muchos principiantes ni siquiera tienen la idea de cómo se opera un vehículo automático. Quédate hasta el final de este video, mira todo lo que te voy a explicar y vas a tener una idea certera para cuando vayas a tomar tus primeras lecciones. Así que vamos a comenzar. Una vez que ya tengas tu permiso de conducir, entonces nuestra primera tarea es tomar la primera lección de manejo. Sea con un familiar o con una escuela, lo primero que tienes que aprender son los controles y su funcionamiento. En muchas ocasiones, la persona desconoce, no tiene información sobre cómo funciona un carro automático y tiene mucho temor a sentarse detrás del volante. Con la información que vas a recibir en esta clase, tú te vas a sentir mucho más cómodo en tu primera lección. Bien, lo primero que vamos a hacer es sentarnos en la silla del conductor y vamos a ajustar nuestra silla a nuestra comodidad. Ajustaremos la distancia y la altura. La distancia para llegar correctamente a los controles de freno y acelerador. Aquí yo les muestro en la parte inferior, debajo de la silla, tienes para ajustarla. Presten mucha atención porque los vehículos, según la manufactura, tienen distintos lugares donde ajustar su silla. Una vez que tú te aprendas dónde ajustar la silla en tu automóvil, eso no se te va a olvidar. Como le había dicho, usted ajustará la silla de manera tal que llegue cómodo a los controles de freno y acelerador. Y quiero ser específico en esta posición de las piernas. Se recomienda que el conductor opere pedales de freno y acelerador solamente con la pierna derecha. La pierna izquierda debe descansar y aquí yo les muestro el ejemplo en qué parte la debe poner a descansar. ¿Ves? Coloco mi pierna izquierda en esta posición, a este lado, y la pierna derecha es quien va a operar el freno y el acelerador. Ajuste la silla de manera tal que la pierna derecha y la pierna izquierda estén cómodas, que le queden semiflexionadas. El tacón de la pierna derecha que va a operar el freno y el acelerador debe descansar sobre el piso del vehículo. Muchos de ustedes, cuando van a tomar posición en el asiento del conductor, quedan con las piernas muy estiradas y los pies se quedan elevados en el aire y van a operar el vehículo solamente con la punta del pie. Trate de ajustar la silla, que su pie quede descansando. Aquí yo les muestro el ejemplo sobre el piso del automóvil para que te sientas cómodo y tengas mejor posición para operar estos pedales. Otro factor importante a la hora de ajustar la silla es que las manos te queden semiflexionadas y bien ajustadas en el volante. La mano izquierda la vamos a colocar sujetando el volante en la hora 9 y la mano derecha sujetándolo por la hora 3. En clases anteriores yo les he hablado sobre esto de imaginar que el volante es un reloj para aprender a sujetar el volante de forma correcta y operarlo de la mejor manera. Entonces ya tenemos la explicación sobre el ajuste de la silla hacia adelante a tu comodidad, llegando correctamente a los pedales de freno y acelerador y también al volante. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a colocarnos el cinto de seguridad, el cual lo vamos a colocar por encima del hombro izquierdo. Aquí les muestro el ejemplo para que no se equivoquen, no se confundan. Muchos estudiantes en clase se colocan el cinto erróneamente. Se debe colocar por encima del hombro que atraviesa el pecho y lo vamos a enganchar en este clic que tenemos aquí. Te va a molestar al principio, va a ser un poco incómodo, pero te tienes que acostumbrar. Tienes que conducir siempre
con el cinto de seguridad colocado. Después de esto, vamos a conocer cómo vamos a arrancar el vehículo. Actualmente, muchos vehículos ya en este 2022 se arrancan por botones. Son vehículos ya de manufactura que tienen un arranque mediante un botón. Si ese es tu caso, simplemente lo que tienes es que presionar el freno y con el freno presionado, presionar el botón de arranque y listo. Es algo bien sencillo. Si el caso tuyo tienes un vehículo que se arranca con una llave, introduces la llave, presionas el freno y le das una vuelta hacia el frente y el vehículo va a arrancar también. Se trata de hacer unas cuantas veces el arranque y te vas a dar cuenta del tiempo para el arranque. Así que no te pongas nervioso a la hora de arrancar un carro, porque esto lo estás haciendo con el carro parado y no implica ningún peligro. Es solamente realizar la práctica de arranque 2 o 3 veces y te vas a dar cuenta qué tanto tiempo tienes que empujar el botón con presión y la llave qué tanto tiempo tienes que presionarla hacia el frente. Así que eso es muy sencillo. Ya una vez con el carro arrancado, ahora vamos a hablar de la pizarra de transmisión automática. Y si bien miran aquí, esta cuenta con letras. Estas letras tienen su significado que yo les voy a explicar ahora. Tenemos la letra P. La P significa parqueo. Siempre el carro en la posición con la letra P, el automóvil va a estar estacionado. Es donde usted tiene que arrancar o iniciar el motor de su vehículo, y también para quitar la llave o apagar tiene que estar colocado el automóvil en P de parking. Entonces la P es parking, parqueo. ¿Ok? Tenemos la otra letra que es la R. La próxima letra que vemos aquí es la R. Esta indica reversa, retroceso. Y se coloca cuando usted quiere dar reversa, mover el automóvil en marcha atrás. Entonces, la R es para reversa. La próxima letra que tenemos aquí es la N de neutro. Neutro es una posición donde se puede colocar el auto cuando necesita remolcar su auto porque se descompuso o lo va a lavar en un car wash, etc. No es muy recomendable que ahora al inicio usted le preste mucha atención a esta letra porque no la vas a usar. Cuando tengas más experiencia, en un momento determinado te vas a dar cuenta cómo puedes usar esta letra N. Así que vamos a seguir ahora con una de las más importantes, que es la letra D. D de directo, de driving, de mover el carro hacia adelante, como usted le quiera decir. Con la letra D usted puede mover su vehículo al frente. Y quiero simplificar la idea con la caja de transmisión automática. Las letras que yo te he mencionado aquí son las más importantes para que tú puedas comenzar y operar. Ahora bien, prestemos mucha atención a esta parte de la clase. Para tú poder mover la transmisión de este vehículo, o sea, la palanca de transmisión, para poder moverla, tienes que combinarlo con un empuje de freno. Si yo quiero mover la palanca de transmisión, yo tengo primeramente que empujar el freno y entonces mover la palanca de transmisión a la letra según hacia donde yo me quiera mover. Claramente que todo este operativo se va a hacer con el carro encendido pero parado. Sobre la marcha usted nunca va a mover la palanca de transmisión. Si usted quiere mover su palanca de transmisión porque quiere cambiar el rumbo de su vehículo, usted tiene que frenar, dejar el freno puesto, auto parado y, por ejemplo, si quiero ir en reversa, coloco la R con el pie puesto en el freno y mi auto se va a desplazar en reversa. Si quiero moverme hacia el frente, con mi freno puesto, muevo la palanca de transmisión a la D de directo, de ir al frente, y mi carro al soltar el freno se va a mover hacia el frente. Aquí tenemos lo que significa y cómo se opera la pizarra de transmisión en relación con el freno y el acelerador. Bien, otro factor básico importante que tenemos que aprendernos es cómo opera
la palanca de las luces intermitentes o luces direccionales. Esta te la vas a encontrar a la parte izquierda debajo del volante. Miren, aquí les muestro dónde está. En todos los carros. No existe ningún vehículo con las luces intermitentes en otro lugar. Siempre esta palanquita que está aquí a tu izquierda es la de las luces intermitentes. Cuando usted mueve la palanquita hacia arriba, se van a encender las luces intermitentes de la derecha. Y si la mueve hacia abajo, se van a encender las luces intermitentes de la izquierda. Muchachos, adáptense a colocar las luces intermitentes. Estas son importantes para comunicarse con los demás conductores. Si usted va a hacer una izquierda o una derecha, o se va a cambiar de carril, coloque 100 pies antes de hacer la maniobra sus luces intermitentes. Muy importante, no se olviden. Tenemos otros ajustes como ajustar los espejos retrovisores y usar también los limpias parabrisas para la lluvia. Para ajustar los espejos necesitamos identificar en qué lugar del vehículo en el que tú estás practicando tiene los botones de ajuste de los espejos. Ajustaremos los espejos laterales retrovisores de manera tal que usted pueda ver completamente hacia atrás de una manera cómoda. Ajuste también su espejo central que está dentro del vehículo para que pueda ver completamente hacia atrás sin tener que moverse mucho desde la posición inicial que elegiste en el asiento del conductor. Ok, presta mucha atención. Con estos controles básicos, ya conociendo cómo funcionan, tú puedes dar tus primeras lecciones. Hay muchos otros controles que tú vas a conocer a lo largo de tus prácticas, como por ejemplo los limpias parabrisas, las luces nocturnas, los frenos de emergencia, los símbolos que están en la pizarra del auto y muchos otros. En este video lo que yo te he dado a conocer son las cosas básicas que te debes aprender para empezar a hacer tus primeras prácticas. Bien muchachos, yo espero que este videito te sea bien útil y si es así, dame una manito arriba y suscríbete al canal si no lo has hecho. Tenemos muchos videos que te pueden ayudar en tu proceso de aprender. Así que no te olvides de suscribirte y también dale un clic a la campana de notificaciones para cuando se suba la próxima clase se te notifique. Nos vemos en un próximo video de nuestro canal. Y que la pases bien. Te deseo mucha suerte.